¿Te gusta el color, abuelo? ¿Te gusta el color? Para que yo termino de armar y ahí. Yo pinté eso, ¿eh? Sí. Sí, ahora ya quedó protegido del óxido y todo. Ahora cuando esté terminado vamos a salir a una vuelta. 2 vueltas. Seguro habrán pasado algunas semanas desde que vieron el último video de Las Aveiro, pero bueno, antes que nada, hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a arrancar a trabajar con la carrocería de la Volkswagen Saveiro. Ahora sí, se viene el trabajo grosso. Vamos a arrancar a trabajar con toda la carrocería de la Volkswagen, lijado, emprolijado y pintado. Así que bueno, quiero incluir todo en un solo video. Por eso es que al día de hoy que estarán viendo este video, imagino yo que habrán pasado varias semanas desde que subí el último video, que fue restaurando la tapa de la caja. Así que bueno, lo primero que voy a arrancar a hacer es limpiar un poco porque tiene un montón de polvo, de mugre, sacar esas basuras que están ahí. Y ahí ya voy a arrancar a lijar toda la carrocería por completo porque no tiene demasiado que hacerle. O sea, tenemos lo que se ve, que son los paneles, tenemos el techo y aquí estos dos laterales que no hay nada que hacerle a ninguno de los dos lados, así que va a ser cuestión de lija. Y después sí, tengo para ponerme a trabajar con los paneles del capot y las dos puertas. Así que después de este video va a marcar un antes y un después en el proyecto de la Saveiro, ¿no? Porque vamos a ver un gran cambio en la Volkswagen. Así que bueno, voy a arrancar porque tengo mucho trabajo. Bueno, acabo de descubrir que acá estaba picado, así que así como encontré esto, probablemente encuentre algunas cosas así en la puerta y en el capó, cosas que me van a, por supuesto, demandar tiempo. Así que vamos a arrancar lijando y corrigiendo esta zona.
baby, all I need, baby, all I need, baby, all I need, baby, all I need, 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 all I need. Listo, muy bien, ya terminé de preparar toda la camioneta para poder empezar a aplicarle el primer. Cubrí con plástico ahí un poco el tablero de herramientas, bueno, el karting, la moladora de banco que tengo acá. Le puse un plástico al piso, cubrí la parte baja de la camioneta para que no se me manche con primer la parte del piso de abajo, ¿no? Que está pintado todo con su carrocería de color negro. Quiero que mantenga el color negro, así que por eso protegí la parte de abajo. Como habrán visto en las historias de Instagram, ya instalé también aquí el extractor para cuando yo cierre acá y esto me quede una cabina, por lo menos no se me llene tanto aquí del spray que queda, ¿no? De la pintura. Así que bueno, muy bien, ya está para tirarle el primer. Entonces voy a darle una última limpieza, ¿no? Le voy a pasar un trapito con thinner a toda la superficie de la carrocería para que quede bien higiénica antes de aplicarle la pintura. El primer que voy a estar utilizando es de la gente de Pinturas Misioneras, por supuesto, pero esta vez es un producto de fabricación propia. Sí, de la fábrica de ellos me dieron aquí este primer con catalizador relación 4:1. Esto es de fabricación de ellos, así que tenemos 4 partes de pintura por una de catalizador y bueno, una parte de diluyente va también, que bueno, me dieron acá el diluyente para esta preparación. Esto es primer PU, línea automotor. Aquí está el catalizador PU y bueno, el diluyente. Les dije, entonces voy a arrancar acá, voy a limpiar toda la superficie de la camioneta, preparo la pintura y ya arranco a tirarle el primer a toda la carrocería. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
Sí, al fin, ya terminé de preparar las superficies del capot y las dos puertas. Y por allá está la carrocería ya completamente pintada con primer. Ya le di unas 2 manos de primer para que quede bien lista para poder después hacerle el control de lijado, ¿no? Eso lo vamos a hacer tirándole una pintura en aerosol negro mate así, y después le voy lijando con lija hasta la lija 400 o 600 hasta que desaparezca completamente el aerosol negro. Les cuento que pintar la caja, o sea, cubrir el color negro de la pintura de su carrocería, me demandó muchísima pintura porque me absorbía bastante, era bastante difícil cubrir, pero bueno, ya quedó. Ahora ya sé cómo lo voy a hacer. Voy a arrancar pintando bien acá la caja primero cuando aplique el color. Pero bueno, la carrocería ya está completamente lista, ¿sí? Falta entonces emprolijar la pintura con lija 400 al agua. Pero lo que voy a hacer ahora es pintar con primer estos paneles. Así que bueno, voy a arrancar pintando de este lado. Por eso están así, mirando con la parte interna hacia arriba. Voy a pintar este lado, dejar que se seque y luego lo doy vuelta y pintamos la cara externa de estos paneles. A las puertas ya están todas bien limpitas. Lo que hice fue aquí soldarle, ¿sí?, unos puntos de soldadura porque tenía unos agujeritos, así como pueden ver. Entonces le hice una soldadura, luego le pasé el disco flap y bueno, acá como está, con masilla en ambas puertas. Porque esto traía como un tapizado que iba pegado con cemento de contacto, pero intenté sacarlo y se rompió porque no era como un tapizado tipo cuerina, era un plástico, y cuando lo fui sacando en un momento se partió, así que ya no me sirve más. Seguramente se consigue eso nuevo, pero bueno, la idea va a ser emprolijar, así como lo hice acá. Entonces vamos a aplicarle la pintura, el color, y que este panel se vea del color de la carrocería como se ve en la puerta del Fiat 147. Bueno, nada más me falta darle una última limpieza con thinner, ¿sí?, para desengrasar bien todo, limpiar porque por ahí me quedaron. Así que limpiamos bien las partes internas de las puertas, la parte interna del capó, y ya le estoy aplicando el primer a todas estas piezas.
Muy bien, ya terminé de lijar por completo. Ya terminé de lijar por completo la Volkswagen Saveiro, sí, lo que es todo el compacto de la carrocería. Ya lijé completamente y bueno, estos paneles que están acá que la terminan de conformar, ¿no?, a la camioneta. Toda la parte exterior del compacto, ahí adentro también, que va del mismo color que de la carrocería. Y también lijé ya todo el vano motor y bueno, este sector acá que también es el que va el sistema del limpiaparabrisas y la calefacción. Y como vieron en las escenas esas, lo que fue básicamente todo el proceso de lijado. Bueno, para lo que son los paneles, lo que se tiene que ver estéticamente, donde la pintura tiene que quedar bien planchadita, bien prolijito, así como lo son acá la parte externa de las puertas, el techo, los laterales, ¿no?, el capó, bueno, todas esas cosas. Lo que hice fue el proceso de control de lijado. Lo que yo hago eso es con el aerosol negro, lo que hago es una pequeña capita, así un difuminado sobre la superficie, de manera que a medida que yo voy lijando se va eliminando esa superficie rugosa del primer hasta que queda completamente liso, que es cuando ya desaparece por completo todos los pigmentitos del aerosol negro, ¿no es cierto? Para eso, bueno, arranqué con lija 320 para poder eliminar lo más grueso. Después, ya para ir finalizando, pasé a la 360, ¿sí?, para terminar de sacar bien toda la pigmentación del aerosol negro. Y para rematarla con lija 500, de esa manera queda bien lisita, suavecita la superficie, manteniendo una rugosidad para que se adhiera la pintura. En cambio, para todas las partes que son internas, como la parte de adentro del capó, la parte de adentro de las puertas, todos estos recovecos acá de la carrocería, ¿no?, en los marcos de la puerta, solamente llegué hasta lija 360. Sí, la idea era eliminar la rugosidad nomás de la pintura. Tampoco hice el control lijado, es decir, no le apliqué aerosol a esas partes, solamente el aerosol a las partes donde tiene que quedar bien planito, pero para estas no fue necesario. Así que ya está todo, así es como queda la superficie, bien lisita. Lo que me voy a poner a hacer ahora es, bueno, limpieza, orden, antes de poder pintar. Lo último que me vieron hacer acá también fue agregar un poco de masilla, que esto me había quedado pendiente de aquella vez que restauramos todo el vano motor. Y bueno, ahora tengo que terminar de lijar esta partecita, sí, en prolijar bien. Quizás le tiro un poquito de primer automotor en aerosol nomás. Ya voy a arrancar a limpiar toda la carrocería, sí, vamos a limpiar la carrocería, estas piezas, sacar afuera la carrocería, limpiar la zona acá del garage para que quede un lugar higiénico para poder aplicar la pintura. Pero todo eso lo voy a hacer detrás de cámara, voy a tomarme el tiempo de hacerlo tranquilo. Aparte ya vieron un montón de escenas lijando, ya recontra tedioso. Y vuelvo con ustedes cuando ya estemos por aplicarle la pintura a todas estas piezas. Y ya estoy de vuelta, como pueden ver, ya está todo ordenadito y limpito. Voy a arrancar el proceso de pintura, aplicación del color y laca. En este caso voy a empezar por estas pequeñas piezas, por ningún motivo en especial, sino que bueno, decidí que voy a arrancar pintando estos panelcitos. Entonces, tengo por aquí todos los elementos para la aplicación. Aquí tenemos el color. Dice thinner especial, pero bueno, ellos nomás que me aclararon de que este producto, que es el color, va diluido 2:1 con este que es thinner especial. Ahí ellos me aclararon que esto va con el color. Esto que es thinner especial para diluir el color en una relación 2:1. Ahí dice thinner especial. Y por aquí tenemos el barniz. Este es el producto, su catalizador, y este es el diluyente para el barniz, ¿no es cierto? Este es otro, tiene otro código este producto, dice Thinner Plus Car. Me lo etiquetaron acá porque bueno, como el envase es el mismo, para que yo no me equivoque. Así que lo primero que voy a hacer es abrir el color para mezclarlo bien. Voy a estar utilizando nuevamente esta tapita que me fabriqué para poder verter la pintura, ¿no?, y que no se haga mucho enchastre. Bueno, aquí está el color. Hace falta mezclar bastante porque esto se ve prácticamente negro. Pero bueno, todo listo, ya está. El compresor lo acabo de purgar hace unos días. Ya está otra vez en condiciones para poder aplicar la pintura. Me falta nada más una última limpieza a los paneles estos, ¿no?, con un trapito con thinner para sacarle bien toda la mugrecita que le puede quedar. Y ya arranco a tirarle color. Les dejo con las imágenes aplicándole color a todos los paneles de la camioneta y a la carrocería también, y vuelvo con ustedes cuando haya terminado.
she make it take the way she make it pop and make it. She take it low, she fine as hell, she bout to do. She doing a thing out on the floor. Taking me some new age, you like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's got the club all hazy, spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me singing, hey, oh, I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Hey, oh, I'm tired of using technology. I need you right in front of me. Listo, muy bien, ya terminé de aplicarle el color a la camioneta. Lo último que me vieron hacer fue tirarle la laca a la carrocería, así que ya tengo completamente con el nuevo color la camioneta. Bueno, por allá afuera están todos los paneles y bueno, por allá también está el resto de los paneles también, todos ya pintaditos con el color. Como les comenté ahí en ese pequeño texto que apareció en el video, obviamente las imágenes que vieron no eran cronológicamente reales, simplemente lo hice así para que el video sea más entretenido, pero el proceso de pintura fue básicamente pintar un panel con el color, después tirarle la laca, esperar todo el resto del día que seque, después a la tarde sacaba esos paneles, traía otros paneles, hacía el mismo procedimiento, al otro día de la mañana traía los paneles que había pintado anteriormente, los daba vuelta, le aplicaba el color y la laca en el lado opuesto y así hasta completar el proceso de pintar todos los paneles, ¿no? Que por supuesto si el día me ayudaba y el clima podía avanzar bastante bien. Y bueno, de la misma manera cuando hice la aplicación del primer, por eso es que me llevó tantos días de laburo. Y bueno, la carrocería también me llevó prácticamente toda la tarde, desde las 4 hasta las 9 de la noche. En realidad arranqué a las 2, sí, empapelando lo que no quería que se pinte, y después me llevó hasta las 9 de la noche terminar todo el proceso de pintura. Llega un punto que se me empieza a cansar el brazo de estar pintando. Yo creo que mejoré bastante mi técnica. Esta vez no se me chorreó en absoluto el barniz. Bueno, no sé si tendrá algo que ver el producto que uno utiliza. Esta vez utilicé otro barniz, quizás sea por eso, pero bueno. Y otra cosa, pintar los paneles planchados, así como vieron que coloqué el capó apoyado. Primero pinté un lado, después el otro. También te da mucha más confianza porque no tenés esa inseguridad de que pueda llegar a chorrearse el barniz, ya que el panel está plano. Por eso es que también me siento con mucho más confianza a la hora de pintar así, de esa manera. Sí, te lleva más tiempo, por supuesto. Así que bueno, espero que les haya gustado un avance más, un tremendo avance en la Volkswagen Saveiro. Pero todavía esperen un poco. Antes de terminar el video, quiero hacer una cosita más, y va a ser ensamblarle todas las piezas, sí, a la carrocería. Le voy a poner la tapa de la caja, las puertas, el capó, los guardabarros, así como para que se pueda ver bien cómo luce la camioneta con el nuevo color, ¿sí? Y así tanto yo como ustedes pueden ver el verdadero antes y después que ha sufrido la camioneta después de haber realizadole este trabajo.
care, shy, gotta eat, sipping on my feet, spread love, thinking sweet. Don't know. I never figured this nigga put the shit that he pull. But is it strange is the change some niggas go through when they lock down? They really can't hack it. Motherfucker like me handles a bit like a jack. Strap it on my back, bro. Niggas ain't built like me. And brother, and niggas was like, yo, why you kill Mike D? Wasn't me, but yeah, he had it coming to him. Used to be my dog, so I let my cousin do it. Sent him out of state with like a half brick down to my spot in VA. Cause the money comes quick. Half of that fucked up before I even got the jacket on him. Things happen, so I really wasn't bragging on him. Got him up out of there, sent him down a little further. Ain't heard from him in 2 months. Murder, murder. Cause on the next flight, thinking I might have to steal some. This be shit'll make a nigga wanna kill me. Gotta eat, stepping on my feet, spread love, think it sweet, great care, shot, gotta eat, stepping on my feet, spread love, think it sweet, great care, shot, gotta eat, stepping on my feet, spread love, think it, great care, shot, gotta eat, stepping on my feet, spread love, think it sweet, great care, shot, gotta eat, stepping on my feet, spread love, think it sweet, great care, shot, gotta eat, stepping on my feet, spread love, think it sweet, great care, shot, gotta eat, stepping on my feet, spread love, think it sweet, Y bueno, gente, díganme qué les parece, cómo quedó la Volkswagen Ensaveiro con el nuevo color. Me encanta el color gris que elegimos. La verdad que no estaba muy conforme yo, o sea, no estaba del todo seguro del color que elegí, porque yo bien en realidad quería un color más pastel para este modelo de auto, que es un auto más antiguo, ¿no? Pensé que un color pastel iba a estar bueno. Además no me animaba a pintarlo con perlas, así que bueno, decidimos elegir este color gris. Con los chicos de Pinturas Misioneras me ayudaron a seleccionar ahí. Quedó muy lindo, me encanta el brillo que tiene. Miren lo que quedó, el vano motor, todo pintadito también. Pinté por ahí adentro toda la parte esa, todo bien pintadito. Sí, aquí el frente también logré pintar todo el frente de la camioneta, la parte interna. Lo único que mantuve en color negro fue, bueno, los pisos, ¿sí? Que están allá abajo con la pintura de subcarrocería, y la parte interna de los guardabarros, tanto delanteros como traseros. No los pinté de color carrocería porque, bueno, como este tiene guardaplas que es de color negro, entonces dije, bueno, que se vea completamente negro, y bueno, para que haga juego, los de atrás quedaron también de color negro, así, de pintura de subcarrocería. Así que eso quedaría así. Y por otro lado, el piso igual, esto va, por supuesto, va tapado, ¿no? Con alfombra y todo eso, pero bueno, la idea también era que me alcance la pintura. Pintamos toda esta parte interna también, acá los parantes, toda esa parte del techo, el parante aquel y todo el cortafuego, o lo que sería la base, ¿no? del torpedo. Esta partecita también la pinté todo, y bueno, el techo no lo pinté. Igual todo esto fue una pintura más difuminada nomás, no fue con mucha precisión, porque igual de eso va todo tapizado, así que... Pero bueno, era para que tenga una buena terminación, de que por las dudas no me haya un faltante de color por ahí en algún lado que se pueda llegar a ver, así que por eso cubrí con color toda esa parte, aquí también. Y bueno, todo el vanomotor como vieron. A ver, le voy a bajar el capó para que puedan ver la camioneta como luce. Ahí está, con el capó.
Bueno, por supuesto que los paneles están puestos todos así nomás. Pues tengo que alinearlo y todo. Por ejemplo, acá el capó le hace falta los topes de goma. Mismos alinear bien las puertas. Aquí las tapitas de la caja están apoyadas nomás para presentación. Ni siquiera les coloqué. Eso va con un burlete alrededor. Lo mismo acá que van esas tapitas de ahí. Bueno, era simplemente armar la camioneta para que ustedes puedan verlo cómo luce con el nuevo color. Y la verdad que yo estoy muy conforme. Sinceramente no creí que me iba a gustar tanto, me gustó mucho más de lo que me imaginé. Una cosa que metí la pata fue no haber pintado, o sea, no haber colocado las bisagras antes de pintar, no me di cuenta de eso, así que, bueno, antes de armarla directamente las pinté de color negro nomás. De este lado no se ve, pero sí, de adentro sí. Ahí pueden ver que se llegan a ver las bisagras, pero bueno, las pintamos de negro y mal no quedó, mi papá no va a decir nada. Bueno, eso es lo que yo creo, así que supongo que ya está. Un terrible avance ya en el proyecto, o sea, esto es un antes y un después directamente. Ahora se viene lo que sería todo el proceso de armado de la camioneta. Tengo que armar el motor, que lo tengo todo listo, rectificado ya, para empezar a colocarle todas las piezas nuevas y ahí empezar a ensamblar la camioneta. Y vamos a ver de ir terminando, ya la puedo ver terminada, pero bueno, todavía falta mucho para eso. Por supuesto quiero que me dejen en los comentarios a ustedes qué les parece el color, si les gustó o qué color creen ustedes que debería ir para esta camioneta, si los colores originales o está buena la idea de innovar un poco. Voy a mostrarles, miren cómo quedó acá la reparación, aquí la terminación de esto que anulamos, lo que va a ir acá de tapizado y se va a ver directamente el color de la carrocería. Corre bien ahí, del otro lado igual, así que solucionado ese tema. No sé mucho más que comentar, la verdad tengo unas ganas de terminar este video, ponerme detalle y subirlo porque tardé una banda en hacerlo. Imagínense que hice todo el laburo yo solo, preparar toda la carrocería, aplicarle el primer, volver a corregir lo que haya que corregir para poder aplicar el color, y eso me llevó muchísimos días. Pero bueno, quiero agradecer a toda la gente que por supuesto me bancó, me hace el aguante, que siempre me está apoyando. Yo iba subiendo historias para que sepan que estaba laburando en la camioneta, y por supuesto hay muchísima gente que me apoya y eso me pone muy contento, me motiva a seguir metiéndole ganas y meterle ficha al proyecto. Así que bueno, hasta acá va a quedar el video de hoy, espero que les haya gustado. Disculpen la demora, disculpen todos los días que estuve ausente, pero bueno, me despido de ustedes, el video va a llegar hasta acá. Nos vemos la próxima, gente. Chau chau.